el antes y el ahora de la escultura canaria. El Festival de Música en su Ecuador. La carne y el cuerpo transfigurado. De los talleres a la sala de exposición. Nuevo disco de la formación tinerfeña. Las salas del SICA de la Fundación La Caja de Canarias acoge las exposiciones Escultura y sus límites y Escultura en Canarias de los 80. Comisariadas ambas por Celestino Celso Hernández, muestran contenidos diferentes pero con una conexión directa entre ellas. El motivo de por qué se hizo así es porque hemos intentado recoger lo que teníamos en la escultura en Canarias en los años 80 y qué tenemos en la actualidad, ver un poco ese recorrido. Para hacer ese recorrido nos pareció que no debíamos hacerlo solo a través de los artistas que comenzaron en los años 80, sino también tener la referencia de aquellos escultores que en los años 80 ya eran importantes, ya tenían un papel destacado y que incluso esos artistas, escultores que empezaron en los 80, los tenían como referentes. Es un número muy reducido pero muy importante, en el que podemos citar a Martín Chirino, por supuesto, a Manuel Bettencourt, a Toni Gallardo, a Juan Borde, a María Belén Morales. Hay algunos más, evidentemente, pero el espacio de expositivo es el que es y pues hay que hacer una selección. Escultura en Canarias de los 80 reivindica el valor de la escultura realizada en esos años en las islas, siempre relegada a favor de la pintura, en un periodo de renovación artística. En los 80 se produce un fenómeno interesante y es que frente a lo que venía sucediendo desde finales de la Segunda Guerra Mundial en todo el arte de posguerra, dominado prácticamente en su totalidad por la abstracción, resurge la figuración y sobre todo la escultura encuentra en lugares como Francia, Italia, Alemania, Inglaterra e incluso en España encuentran una nueva vía a través de la que mostrarse con el neoexpresionismo, por ejemplo. Pero en Canarias nos faltaba ver qué podía suceder y se produce un hecho importante y es que por primera vez aparece una Facultad de Bellas Artes en Canarias y tenemos las primeras promociones de licenciados en Bellas Artes y los primeros también escultores especializados que cogen esta nueva vía. Celestino Celso propuso a varios escultores de esa década la realización de una obra de gran formato expresamente creada para la ocasión por cada uno de ellos y vinculada al momento actual. Los artistas son muy sensibles, como todos sabemos, a las situaciones que se producen en cada momento. En el caso de Canarias, pues tenemos, además de la pandemia que afecta a nivel mundial, tenemos otras situaciones como son las migraciones, en este caso los inmigrantes que llegan y con las circunstancias en las que llegan. Y ellos, esos temas los trasladan a sus obras y nos presentan reflexiones. Evelina Martín, como Cristina Gámez, como Sergio Molina, Sergio Brito, Fátima Acosta, Alfonso García, dieron una respuesta muy destacada que creo que ha podido agradecer el público de Las Palmas porque es muy actual y además con unas propuestas que tienen que ver incluso con la ecología, con las migraciones, con la pandemia, con temas muy actuales. Pero cartas de mi amada y el buzón a reventar. Se ha empezado aún el día y ya debo estar callar. Och avfallshögen blev en lekplats. Se quedaron callados los médicos de Santiago porque no les convenía, porque decían que esto era una alarma para la gente.
nuestros derechos como ciudadanos. Deberíamos agruparnos y reunir fuerzas. El Festival Internacional de Música de Canarias llega a su ecuador. La Filarmonía Orquestra de Londres, bajo la dirección del belga Philippe Hervege y el londinense Steven Isserlis al cello, abrieron esta 38ª edición con obras de Bach, Haydn y Mozart. La Orquesta de Cámara de Lituania, embajadora de la música de su país, también ha recorrido ya los escenarios de las islas, con la dirección artística y musical del reconocido y virtuoso del violín Sergei Krylov. El español Gustavo Jimeno, dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo y junto a la pianista Beatriz Rana, ofrecieron 2 conciertos en los auditorios Alfredo Kraus y Adam Martín. El prestigioso grupo de cámara Trío Arbós de Madrid, junto al tenor gran canario Manuel Gómez, llevaron obras de Beethoven a 6 de las islas. Y en el marco del festival en paralelo, la compañía Pieles ha recorrido el archipiélago con una propuesta musical que nos invitó a la comunicación, piel con piel. También pasó por el festival el tenor mexicano Javier Camarena, acompañado del pianista cubano Ángel Rodríguez. El director Antonio Méndez, uno de los más solicitados de su generación, participa en el festival al mando de la Orquesta de Cámara de París con Arabella Steinbacher al violín. Philippe Jarowski, uno de los principales contratenores del panorama internacional, poseedor de una admirada maestría técnica, actuará acompañado del guitarrista franco-español Thibaut García. Obras de Schumann y Bach componen el repertorio del segundo concierto del pianista Lang Lang en el festival. El artista más popular del planeta de la música clásica, según el New York Times, actúa por primera vez en Canarias. Camerata RCO, especialistas en el repertorio de vientos y cuerdas y formada por miembros de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam, ofrecerán 2 conciertos en las islas. La Orquesta Sinfónica Estatal Rusa Evgeny Svetlanov ha sido dirigida por figuras como Marcel Rostropovich o Stravinsky. En esta ocasión será Vasily Petrenko, director musical de la Royal Philharmonic Orchestra, quien coja la batuta para el festival, con Anastasia Makamendrikova al piano. Para esta edición, el festival ha encargado a la compositora tinerfeña Dori Díaz Jerez la obra Omega, inspirada en Gustav Mahler. Su estreno estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Karel Marc Chichón, y servirá de prólogo a la interpretación de la Quinta Sinfonía de Mahler y de Romeo y Julieta de Prokofiev. La artista tinerfeña Elisa Pinto expone en la Casa de los Coroneles Llámalo Introspección, una selección de 28 de sus pinturas, acuarelas e ilustraciones que abordan un tema recurrente en su obra, el cuerpo y el concepto de conciencia corporal.
Cuando yo empecé a pintar, o sea, dentro de mi línea artística, de donde sale todo, empecé a pintar a mis compañeras de piso mientras estaban en la casa, y entonces empecé a descubrir un poco las posiciones corporales, toda esa comunicación con el cuerpo, y a partir de ese entonces empecé a investigar, a desarrollar un proyecto, y cuando me fui a vivir a Bilbao desarrollé un proyecto que hablaba de justo del acto donde te quitabas la ropa, de esa comunicación de la sinergia de las energías de la tela con el cuerpo. Su referente es la artista María Lasnik. Elisa Pinto malea, transforma y desfigura los cuerpos que se retuercen en bucle para volver al mismo punto. Me pareció muy interesante intentar dentro de los cuadros también establecer unos ritmos o unos movimientos y una energía que para mí es como, o sea, tú estás en energía con todo tu espacio, pero a la vez el cuerpo también está ahí. Entonces es como una especie de cuerpo que está en levedad o en el limbo cuando se está cambiando de ropa o cuando está en su intimidad o mirándose, y es como una energía que se produce, que viene, que vuelve. La muestra recoge su trabajo desde 2017 a la actualidad, en 4 series diferentes. Comienza con la primera, que es Retorces en bucle, que habla más de ese momento de intimidad cuando te cambias de ropa, y seguidamente empiezo con otra serie que se llama Mientras nos miran. Esta serie tiene más que ver con esa mirada exterior, no tanto con mi cuerpo o con las energías de mi cuerpo y de mis experiencias, sino con una mirada exterior. Después sigue una serie que se llama En cuarentena, que obviamente la desarrollé cuando estábamos todos encerrados por la pandemia y tal. Estas obras tienen mucho que ver también con ciudades, con figuras que están más en solitario. O sea, no tienen tanto que ver con mi obra actual, que son más cuerpos que se retuercen, sino se ve como más una cara redonda, un cuerpo, y son más simples. La última parte de mi exposición es llámalo introspección y también homúnculos, y tiene más que ver con, otra vez, como un ciclo que se cierra, tiene otra vez que ver con esa conciencia corporal, ese autoconocimiento y esa percepción de mi cuerpo a través de las experiencias. En la exposición pueden contemplarse también 64 fotografías que documentan su proceso creativo. Saco fotografías, al principio eran cambiándome de ropa cuando trabajaba un poco más en ese momento, y ahora realizo vídeos performativos sintiendo lo que me pica, lo que siento, y a veces capturo fotogramas y los edito en el Photoshop, o simplemente me quedo con ese recuerdo de un picor en la espalda o un dolor en la rodilla o que los párpados me pesan. Dependiendo un poco a veces del momento de inspiración que tenga, lo represento directamente en el cuadro o a veces me baso en la fotografía. Por ejemplo, el cuadro que tengo detrás es fotografía impresa en lona, pero también es verdad que tengo como esas dos variantes de totalmente en blanco, empezar a pintar, o con la fotografía. El artista gran canario Israel Jiménez se acerca a los ritos y mitos funerarios de la Grecia clásica en su exposición 100 años de Aqueronte en la Casa de los Coroneles. La muestra la componen 3 pinturas individuales y 2 series, Los Perdidos y La Ofrenda, que invitan al público a reflexionar sobre la muerte y la cultura del objeto. Las obras son retratos de personas cercanas al artista, a modo de guía para repensar el apego material y su trascendencia emocional. Se trata de una reinterpretación del mito de la muerte, del tránsito al otro lado y el pago que hay que realizar en dicho viaje. En Los Perdidos, cada una de estas personas posa con el objeto que se llevaría al otro lado, y en La Ofrenda, algunos de los retratados aparecen amortajados y con 3 objetos como ofrenda: el pago para la travesía tras la muerte. El artista cuestiona la osadía o audacia que hay que demostrar para que el barquero nos permita realizar el viaje al otro lado, según la mitología griega. Y desde ahí nos traslada a la cultura actual, donde los objetos cuentan una historia a modo personal que está por encima de cualquier precio. La cuestión final es: ¿nos dejaría subir el barquero?
Durante una semana estarán expuestas las obras participantes en el Premio Escolar de Pintura Fundación DISA y Centro de Arte La Regenta, que alcanza su 28ª edición. El Departamento de Educación y Acción Cultural de La Regenta lleva a cabo la realización de talleres de arte durante el curso escolar. Son los trabajos realizados por el alumnado los que concurren en el certamen. En esta 28 edición es una pena que no hayan podido participar más escolares, ya que no han podido venir a La Regenta y hacer los talleres que se hacen aquí habitualmente, que son los que vemos en la sala, sino que nosotros nos hemos planteado ir a los centros con un programa que tenemos desde el DEAC, que es La Regenta en Movimiento. Los escolares lo están pasando mal y encima el profesorado también, porque muchos les han quitado las aulas que tenían de plástica y entonces es mucho más complicado trabajar en obras en común. Por eso nosotros a través de La Regenta en Movimiento vamos a los centros y los cuadros les dejamos las telas y ¿qué les brinda? Pues expresar esa creatividad, poder trabajar en equipo, poder trabajar con otros compañeros y compañeras, romper con la rutina, salir al aire, porque la mayoría de los profesores nos han dicho que han pintado estos cuadros en el patio o como han podido, o sea, porque la verdad es que se han buscado la vida y es de agradecer al profesorado esa implicación tan grande que han tenido. Y después ver también, o sea, su obra expuesta en un centro de arte como es el Centro de Arte de La Regenta, ¿no? En 28 años han pasado muchos jóvenes por los talleres del DEAC. Algunos de ellos vuelven a La Regenta. Sí que hemos tenido becarios que pasan por aquí, que a lo mejor vienen del mundo de Bellas Artes o del mundo de Historia del Arte y que nos agradecen muchísimo esa experiencia de haber pintado cuadros con nosotros. Yo me río porque a mí me hace más vieja, evidentemente, cuando me pasan ya chiquillos de 20 años por aquí, digo, uff, me hacen abuela, ¿no? Pero encantada de la vida de que haya alumnos y alumnas que vengan con sus centros y que después pues puedan seguir estudiando o puedan seguir dedicándose al arte. Estoy cansada de escuchar argumentos absurdos, testimonios irracionales. Que las guerras exterminan a los débiles, pero si los débiles también mueren cuando hay paz. Con la guerra alimento mejor a mis hijos. Carmen es la cantante, Fafé, guitarrista y compositor, y Joc, el baterista. Madre, padre e hijo forman en 2018 el grupo Mapogo, al que se ha unido recientemente Carlos Dalton a las voces y la guitarra. Los visitamos en la presentación de su tercer trabajo en el Teatro El Sausal. Surgió en casa porque Fafé estaba componiendo canciones para Brutalized Kids, que es su grupo, y me pidió que metiera una voz en un texto en francés y luego le gustó y por ahí empezó la cosa y mira dónde estamos ya. Procedentes del entorno punk de los 90 en Tenerife, Carmen fue baterista de la banda femenina Mujeres de Provecho. Fafé formó parte de grupos como Epitafio y Ataúd Vacante, y más tarde de Brutalized Kid, donde también están Joc y Dalton. Viniendo de la música que veníamos haciendo antes, que veníamos de lo que es el punk, el rock, todo lo que es la música tralla, ¿no? Para nosotros ha sido un paso muy grande evolucionar en este sentido, hacer otro tipo de música completamente que no esperaba la gente de nosotros, ¿no?
Nuestro estilo musical es pop, cantado en francés. Son canciones nada más, ¿no?, que se echan mucho de menos. Entonces, pues, que tener canciones propias hoy en día es jodido. Se aleja de todo lo que es la radiofórmula y vamos a tener que trabajar mucho para hacernos escuchar. Porque han mal educado muchísimo al público, con tanto tributo y tributo y tributo y tributo, pues... Y la gente dice, buenísimo, buenísimo, pero después llegas tú con tus canciones propias y dices, ay, no tocas una de Queen, ya te matan ya. Y además cantan en francés. Es mi segunda lengua, trabajo con el francés, porque soy profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de Santa Cruz. Fafe es el que compone la música con el ordenador, luego también hace las letras y yo me encargo de pasarlas al francés. No siempre cuadra, el español y el francés tienen otra entonación completamente distinta, entonces a veces hay que jugar un poco con las palabras para que cuadre bien. Eso nos lleva a unas discusiones en casa terribles, pero al final sale algo. Yo no sé si los francófonos lo entenderán. Yo a veces me pongo a escuchar canciones en español y también me cuesta entenderlas, o sea que me agarro a eso para pensar que a lo mejor no está tan mal cantado, tan mal pronunciado. Para los que ya no están, fue su primer disco, luego fue Cuchillos Afilados y ahora acaban de presentar A Contracorriente. 3 discos en apenas 3 años. Ya hemos llegado ya, nosotros venimos de vuelta de esto ya llevamos muchísimo tiempo en la música y llegar, pues mira, pues al Sausal hoy aquí tocar en Sausal, ser feliz con la gente y punto, no he aprendido más nada.